Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 19. Dice la palabra del Señor allí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oremos. Señor, en nombre de Jesucristo nos presentamos a ti, nuestro Dios, pidiéndote que nos permitas poder, con tu poder, adorarte, Señor, en tu espíritu, a través de la exposición de tu palabra. Te pido que ayudes a mis hermanos a poder oír, Dios, tu palabra, y a mí, Señor, a poder exponerla. Ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos, porque necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos hacer las cosas que tú nos has pedido, Señor, y descansamos en ti, en tu poder y tu gracia para poder hacerlo, Dios. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, de antemano. Amén. En diciembre del año 1511, se hundió un barco portugués llamado La Flor de la Mar. Este barco se conoce como el Santo Grial de los naufragios que se encuentran hasta el día de hoy sin haber sido hallados. Y era porque en su momento era uno de los barcos más grandes y venía cargado ese diciembre con un cargamento de tesoros que habían sido saqueados de Malasia. Se han hecho decenas de intentos para hallar ese naufragio por el tesoro que se encuentra allí. Solamente un grupo se ha acercado lo suficiente con expertos en diferentes áreas para hallarlo, y que han dado casi con la ubicación, pero por problemas legales entre Portugal, Malasia e Indonesia, entonces no han podido seguir con la expedición. Y como dice Lairo Rivero en su libro La magia de la comunicación, ¿de qué sirve un tesoro si está hundido en el mar? Y hermano, nosotros no podemos negar, y creo que todo lo que estamos aquí, puedo decirlo de esa manera, estamos convencidos y seguros que no existe un tesoro más grande que Dios le ha dado a la humanidad como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona que esté aquí no lo ve de esa manera, es porque no entiende lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como el tesoro del barco que se hundió la mar, de La Flor de la Mar, se encuentra hundido por el saqueo, por la tormenta y por problemas legales que lo mantienen fuera del alcance de aquellas personas que lo necesitan. De esa misma manera, también el Evangelio puede estar lejos del alcance de aquellas personas que tanto lo necesitan. El apóstol Pablo aquí ha dicho que no está de acuerdo con el hecho de que el mensaje del Evangelio se encuentre lejos, y no va a dejar que se mantenga lejos por ningún tipo de problemas que traten de impedir que el Evangelio pueda ser disfrutado y alcanzado por aquellas personas que lo necesitan. Y él no va a dejar que un mar de vergüenza, por causa de las diferentes circunstancias que se presentan cuando se predica el Evangelio, impidan su predicación. Él ha dicho a los hermanos de la iglesia de Roma, en el versículo 15, que estoy pronto para anunciaros el Evangelio.
Y luego en el capítulo 15, él le dice que les vuelve a decir que él va a visitarlo y cuando los visite, él va con la bendición, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo cuando vaya a ellos para predicarles. Sí, él sabía lo que era ese tesoro y sabía la necesidad que los hombres tenían de él. Por esa razón nosotros vamos a ver esta mañana a través de la exposición de la palabra del Señor por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y vamos a ver primero la afirmación que él hace y después las razones que él nos da aquí en estos versículos. ¿Amén? Amén. Ok, esta afirmación que él hace aquí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta afirmación que nosotros tenemos acá se conoce como litotes. Es una figura retórica donde se afirma y se dice lo contrario o se niega lo que se quiere decir. Eso por ejemplo, un ejemplo de eso es decir, esa camisa nueva no te queda mal. Es decir, cuando se pudiera decir, esa camisa nueva te queda bien. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Él está diciendo, estoy pronto para anunciaros el Evangelio a una iglesia que él no conocía de manera personal. Y él puede decir, porque yo me glorío en el Evangelio de Cristo. Es decir, no había gloria en él, sino en el Evangelio de Cristo. Estaba gloriándose, estaba orgulloso del Evangelio de Cristo, pero lo dice de esta manera, ¿no? Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo dice de esa forma. Y tenemos que tener claro que el apóstol Pablo, cuando dice eso, no significa que él se estuviese avergonzando del Evangelio, sino que él estaba gloriándose en el Evangelio. Pero al mismo tiempo, hermano, debemos de pensar en el hecho de por qué el apóstol Pablo lo dijo de esa manera. Y nosotros cuando leemos el libro de los Hechos vemos a lo que se expuso el apóstol cuando predicó el Evangelio. El Evangelio, la predicación del Evangelio para uno fue tropiezo y para otros fue locura. Se burlaron algunos del apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo se encuentra escribiéndole a una iglesia y diciéndole, bueno, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio. Estaba al lado diciendo, he llegado hasta las puertas de Roma y quiero ir a predicar a España y quiero pasar por allá y quiero seguir predicando el Evangelio. Voy a la ciudad de Roma a predicar el Evangelio y no me avergüenzo de él. No importa si a uno no les cae, para uno es tropiezo y para otro sea una locura de la cual se puedan burlar, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, hermano, eso también para nosotros se convierte en un ejemplo de la responsabilidad que nosotros tenemos también de predicar el mensaje del Evangelio. Y que posiblemente nosotros pudiéramos decirlo como el apóstol Pablo lo dice, nos gloriamos en el Evangelio, pero pudiéramos decirlo de esa manera, no me avergüenzo del Evangelio porque las consecuencias de predicar el Evangelio, la burla incluso de hermanos que nos han precedido en la historia que predicaron el Evangelio, sus enemigos y las cosas que le rodeaban podían causar de que pudieran tener un tipo de temor o miedo o de vergüenza de predicar el mensaje del Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos da aquí unas razones para nosotros estar seguros de que no debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, yo lo he podido definir de esta manera, a la luz de lo que entiendo de la Biblia. El Evangelio es la persona y la obra de Cristo. Cuando yo leía Mateo hasta Juan,
decía esta sección de la Biblia que se llama el Evangelio. ¿Por qué se llama el Evangelio? Porque hablan de la persona y la obra de Cristo. Pero alguien pudiera decir, pero las palabras de Cristo están ahí. Sí, cuando Cristo habló de Él y lo que iba a hacer. Su persona y su obra. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, el evangelio que también recibí. ¿Y sabe de qué va a hablar? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando comienza la epístola a los romanos, dice el evangelio que es acerca de su Hijo. Dice que la palabra evangelio, que es una transliteración que significa buenas nuevas, buenas noticias. Es decir, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia que se encuentra dentro de un sobre que dice buenas noticias es Cristo, su persona y su obra. Así que cuando Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, está diciendo que no se avergüenza de Cristo, de la persona de Cristo y la obra de Cristo, la predicación de la cruz. Así que imagínense que llegásemos nosotros a pensar de una manera distinta, avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Imagínense el crimen que cometeríamos nosotros de hablar, la oportunidad de hablar y anunciar el mensaje del Evangelio y tener temor porque se puedan burlar de nosotros, porque no nos puedan escuchar. Así que Pablo, además de decir esta afirmación poderosa, no solamente hace eso, sino que nos da 3 razones. Y como dice Martin Lloyd-Jones en su comentario, tendríamos el derecho de preguntarle al apóstol Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Y entonces Pablo nos da 3 razones acá para eso. Y la primera razón que el apóstol Pablo nos da, por qué no se avergüenza del Evangelio, es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree, al judío primeramente y después al griego. Así que la primera razón que el apóstol Pablo da porque no se avergüenza del Evangelio es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Ahora, quiero que noten que aquí hay un contraste cuando dice poder de Dios, luego habla la justicia de Dios y luego la ira de Dios. Es decir, que hay un contraste entre el cielo y la tierra. Cuando dice poder de Dios, ¿qué significa para salvación? Significa que no hay poder humano que pueda salvar a una persona. Ni te puedes salvar tú mismo, ni nadie más te puede salvar, sino Dios es el único que puede salvarte. Amén. Tú eres incapaz de poder hacer algo por ti. Por ejemplo, en Santa Fe, hay muchos pescadores que se han perdido. Y, por ejemplo, uno de los casos fue el vecino mío y su pareja y un amigo salieron en un barco, en un bote, a Araya, y en el camino se voltearon y quedaron flotando en las pimpinas de gasolina. Las pimpinas de gasolina comenzaron a botar gasolina y eso comenzó a quemarlo. Y el mar comenzó a alejarlos al punto de que a la muchacha la consiguieron unos pescadores que iban a Guanta y al vecino mío lo consiguió el ferry que iba a Margarita. Y el otro, que es familia de hermanos que asisten a la iglesia de Santa Fe, hicieron cuadrillas para buscarlo en la primera semana. Su esposa estaba animada de encontrarlo. La segunda semana siguieron, en un momento donde no había casi gasolina, buscando gasolina, botes, buscándolo por todas partes. Tercera semana, cuarta semana, quinta semana, un mes, hasta el punto de que ya no hicieron el intento. Me la consigo a su esposa, que quedó viuda con su hija, y le pregunté, me dice, no, ya nosotros
estamos conscientes de que ya no va a aparecer. Ya no hay manera de poder hallarlo. Bueno, ojalá que de alguna manera se haya salvado. Pero lo más probable, como decía ella, era que murió. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Todos los intentos que se hicieron. Todos los intentos que se hicieron. Todo eso que se invirtió en tiempo y hombres para buscarlo y no lo pudieron hallar, no lo pudieron salvar. Cuando se habla de la salvación, hermano, es algo parecido. No te puede salvar y nadie te puede salvar a ti. No hay poder humano que lo haga. Solamente un milagro de Dios. Yo creo que el caso de la muchacha y el otro fue un milagro de Dios. Sin embargo, en cuanto a la salvación, el estado en que nosotros nos encontramos de impotencia, muertos, el único que puede hacer algo es Dios y resucitarnos de donde nosotros nos encontramos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Porque el estado en que se encuentran las personas de falta de salvación solamente lo puede hacer Dios a través del mensaje del evangelio. Ahora, ¿qué significa salvación? Esa palabra ya dice bastante, ¿no? Nos está diciendo que nosotros estamos en un estado de necesidad de que seamos salvados. Y ahora, me gustaría simplemente recalcar el tema de la salvación en cuanto a lo que es la aplicación de la salvación. Porque a veces nosotros entendemos que el evangelio es poder de Dios para salvación solamente para que nosotros entremos a la salvación. Es decir, que comencemos el camino de la salvación. Pero hermanos, la salvación de la que habla la Biblia es desde que nosotros hemos sido escogidos para salvación y llamados, justificados, hasta que seamos glorificados. Es decir, que el día de hoy, es decir, tú puedes decir, y me pudiera preguntar a mí, si alguien me hubiese dicho a mí, cuando yo andaba en las calles de Vistarsor, en San Félix, de donde yo soy, me hubiese dicho, tú vas a ser cristiano. Y yo hubiera dicho, ni Dios creo que pudiera salvarme a mí. Y ve dónde me encuentro yo y dónde se encuentra usted. Porque es la misma historia. Pero mientras nosotros nos encontramos en este mundo, pensamos que parece que nos vamos a ahogar. Es como el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a pesar de que el pecado mora en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y a pesar que moramos en un mundo donde hay aflicción y sufrimiento, nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy cuando luchamos, el mismo poder con el que comenzamos en la salvación, el mismo poder que nos mantiene en esa salvación y que culminará esa salvación. Amén. Así que es poder de Dios para salvación. Qué tremenda salvación tan grande la que nuestro Dios nos ha dado, ¿no? Es decir, que nosotros el día de hoy nos mantenemos en pie gracias al poder de nuestro Dios. Para nuestro Señor estamos en pie y poderoso es para hacernos estar en pie como el día de hoy estamos. No en nuestra fuerza. El día de hoy no depende de ti ni de los demás para mantenerte, depende del mismo poder de Dios. Amén. Por eso, comenzando el año, prediqué Hebreos capítulo 12. Le dije a la iglesia, debemos mantener nuestros ojos mirando a Cristo. Por eso es necesario que el evangelio de Cristo sea predicado. Incluso cuando Él dice a todo aquel que cree, el énfasis, tanto aquí en este momento no es tanto el que cree, sino más que todo que es para todo el mundo. Es decir, no hay diferencia, y lo dice más adelante. Dice al judío primeramente y también al griego. Lo que quiere decir que no hay diferencia. Independientemente de quién sea la persona, no importa los pecados a los que haya incurrido, no está inalcanzable para el poder de Dios. No podemos pensar que una persona no puede ser salvada porque no depende de nosotros, depende de nuestro Dios cuando se predica el mensaje del evangelio.
Y ese es un mensaje por ejemplo, para los judíos con los que él va a hablar a lo largo de la epístola, y decirle que el evangelio es para todo el mundo, para toda criatura. Ahora, claro, cuando dice primeramente al judío y después al griego, está hablando del privilegio que ellos tuvieron, como lo va a decir en el capítulo 9 y lo va a decir en el capítulo 10 cuando comienza, hablando acerca de los privilegios que ellos tuvieron con respecto al plan de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo quiere decir que es para todo el mundo. Todo aquel que cree será salvo por el poder de nuestro Dios. Ahora, la segunda razón que el apóstol Pablo da, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, nuevamente se contrasta aquí la justicia, no como el atributo de Dios, sino la justicia que Dios da, que viene del cielo, ¿sí? O la justicia que nosotros podamos producir o que alguien nos pueda dar. No se avergüenza del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que Dios nos da. Nosotros, hermanos, no tenemos justicia. No teníamos nada. Por ejemplo, cuando usted ve el Sermón del Monte, comienza: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué significa eso? Que no tenemos absolutamente nada. No tenemos nada que ofrecerle a Dios que pueda garantizarnos a nosotros que Dios nos salvaría. Y Él va a decir más adelante: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y va a decir también: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros que somos pobres en eso, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Lo único que podemos tener es hambre y sed, porque es lo que necesitamos y no tenemos para estar con Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. ¿Y dónde vamos a hallar esa justicia? ¿Dónde vamos a hallar esa justicia? Solamente la podemos hallar en un lugar. En el capítulo 3, versículo 21, después del apóstol Pablo hablar de que el hombre no tiene justicia, dice: pero se ha manifestado la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? No tenemos justicia. Incluso Dios lo enseñó con los animales y la ofrenda, donde la ofrenda que tenía que tener ciertas características y el ofrendante tenía que poner su mano en el animal y el animal debía morir. ¿Y qué pasaba ahí? Que las características de perfección que en un sentido tenía el animal se le pasaban al ofrendante, y a la ofrenda se le pasaba entonces su injusticia, se imputaba de esa manera. Y lo hacía por fe. El animal moría y él era absuelto. Es decir, que él recibía por fe, como dice aquí, que la justicia de Dios se revela por fe. Porque es la forma en que nosotros la vamos a recibir, porque no tenemos justicia. No podemos hacer obra que nos den a nosotros justicia que nos garantice estar bien con Dios. Estamos separados de Dios. Así que necesitamos justicia. Y esa justicia Dios nos la ha provisto a través del Cordero de Él, que quita el pecado del mundo, el cual es Jesucristo. No hay obra, hermano. No existe nada que usted pueda hacer que lo pueda hacer acepto delante de Dios. Así que en el Evangelio, cuando se predica el Evangelio de la obra de Cristo, donde nos dice que nosotros somos injustos, que no hay justicia, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, nos dejan sin nada, pobres en espíritu, entonces produce hambre y sed, de manera que nos lleva a quien puede darnos esa justicia, es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo dice aquí que no se avergüence el Evangelio, porque por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Ahora, cuando dice por fe y para fe, parece un poco confuso,
Lo que significa eso es que igual que el poder de Dios nos sacó de donde estábamos cuando nos llamó poderosamente y nos mantiene hasta la glorificación, dice que nosotros iniciamos en este camino por fe y seguimos viviendo hasta el final por la fe. No comenzamos por fe y vamos a terminar por obra, sino que comenzamos por la fe y vamos a continuar. Vamos a continuar por la fe. Como lo dice más adelante, el justo por la fe vivirá. Hablando acerca de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Cuando Habacuc le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que aquí entre nosotros haya todo este tipo de injusticia, de injustos que se aprovechen de los justos? Y Dios le dice, no, yo voy a castigarlos a ellos por medio de los caldeos. ¿Cómo es posible entonces que tú ahora vayas a castigar a nuestro pueblo con un pueblo que es peor que nosotros? ¿Y qué le dice Dios? Yo también lo voy a castigar a ellos. El tema es este. El injusto será castigado, pero el justo por la fe vivirá. Y así termina él diciendo, al final en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, termina diciendo, me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y ese es el tema. El malo será castigado, pero el justo por la fe vivirá. Comenzamos por la fe y seguiremos nosotros por la fe. ¿Sí? Mirando el autor y consumador de la fe. Y por eso necesitamos el Evangelio para seguir mirando a Cristo y seguir siendo y creciendo a ser como Él. Y la tercera razón que tenemos acá en el versículo 18 y 19 es porque no se avergüenza el Evangelio, porque aunque a veces de pasaje se desconecta de los demás. Yo he predicado la epístola a Romanos 2 veces y veo que donde se predica el Evangelio también se anuncia la ira de Dios. Por ejemplo, Daniel Kahneman en su libro Cómo ganar amigos, influir sobre las personas, dedica un capítulo a diciendo, tú tienes que hacer que la gente se sienta importante porque la gente se cree así. La gente tiene un letrero en su espalda que dice, hazme sentir importante y te seguiré donde quiera. Dice, la gente se considera importante y tú no puedes hacer lo contrario. Incluso él cita a Francis Cromwell, creo que un peligroso criminal de los Estados Unidos que se llamaba Dos Pistolas, le decían Dos Pistolas, y cuando después de haber asesinado a muchos policías en un enfrentamiento, escribió una carta y dice que él era un hombre de buen corazón. Ahora, yo traté de corroborar la historia y su carta, y parece no cuadrar, pero lo que sí veo es que eso es la realidad. Nosotros necesitamos la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio de buena noticia, de salvación, presupone que nosotros no estamos en un estado bien. Nosotros pensamos que nosotros estamos bien, que somos buenos. La mayoría de las personas no saben que están bajo la ira de Dios. Este mundo, el pecado, el engaño de su corazón y las teorías, las ideas del mundo que le enseñan que están bien, que tienen paz, que están tranquilos, que están bien con Dios, cuando están separados de Dios y destituidos de Dios y bajo la ira de Dios. Necesita la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, y esa es la cosa por la cual se oponen al Evangelio. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones en su comentario, hablando acerca de por qué se puede avergonzar del Evangelio, él dice, se puede predicar el mensaje del Evangelio de muchas formas que la gente va a aplaudir.
Pero cuando se predica verdaderamente el evangelio, ahí va a ser tropezadero para algunos y locura para otros. ¿Por qué? Porque el evangelio no te va a hacer sentir importante. Porque el evangelio no te va a decir que tú eres un campeón. El evangelio va a decir que Cristo es el Salvador, el Rey y Señor. Y va a decir lo que dice el apóstol Pablo, que tú eres un impío y pecador. Eso es lo que va a decir el mensaje del evangelio. ¿Y quién le gusta que le digan que es, no? Por ejemplo, cuando vino el pastor Julio César Benítez la vez pasada, yo me acerqué y le agradecía por el hecho de que su libro de eclesiología fue de bastante bendición para mí. Y también algunas predicaciones que escuché del hermano Sergio Ruiz, donde él decía, hablando de la historia de la iglesia, que por muchos años ellos fueron una iglesia de 3 pelagatos, decía. Entonces, y él decía, ¿por qué? Porque yo le decía, él decía, porque a quién le va a gustar que le digan rata inmunda. Y la gente quiere que haya amor por acá, amor por allá, amor arriba, amor abajo. Entonces el pastor Luis César Benítez, no, él dice, él ya no hace eso. No, pero me lo dice de esta manera. Me dice, él la otra vez estaba predicando en una iglesia y estaba diciendo eso y dijo que los niños eran una rata inmunda. Entonces cuando él bajó, un hermano se acercó y le dijo, hermano, tú fuiste demasiado agresivo, tienes que tienes que pedir disculpas y perdón porque tú ofendiste a los niños. Ok, cuando regresó, dijo, hermano, cuando bajé de acá, un hermano se me acercó y me dijo que yo había ofendido con las palabras que yo dije. Y sí, yo vengo a pedir disculpas a las pobres ratas porque no tienen la culpa. Cuando se predica el mensaje del evangelio, nos dice que nosotros somos injustos, impíos, que necesitamos salvación y que somos incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Y necesitamos a Cristo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? No hay otro lugar que Cristo. Así que cuando se predica el mensaje del evangelio, también se le ayuda a las personas a saber en el lugar en que se encuentran en un estado bajo la ira de Dios. La ira de Dios que está encima de él, acumulándose y que se revela desde el cielo. Yo veo aquí que hay un contraste entre el poder de Dios, el poder humano, la justicia que Dios nos da, la justicia que el hombre cree que tiene, y ahora aquí la ira de Dios, que pudiera decir el poder que viene del cielo, la justicia que viene del cielo y la ira que viene del cielo. Pero aquí se añade la ira de que se revela desde el cielo y dice eso. Y es bueno, ¿no? Que diga eso. Porque Dios se pone delante de nosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y desde cuándo lo ha hecho? Desde que el hombre cayó. Ahí se reveló la ira de Dios. Y se ha venido revelando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que el hombre piensa que no. Por ejemplo, usted lee Deuteronomio capítulo 28 y cuando habla del pueblo de Israel y las cosas que le pasarían si se alejaban de Dios, ahí podemos ver nosotros desastres naturales, pestes, podemos ver animales, como plagas y hasta el poder ser sacado de la tierra. Y vemos que eso en la Biblia, hambres, pestes, no solamente hay, sino en muchos lugares. Incluso cuando Jesucristo dice que esto es principio de dolor y menciona las mismas cosas, esa es la ira de Dios.
Cuando vemos desastres naturales, hermano, cuando vemos a un país como nosotros, con las mayores reservas de petróleo, en la situación en que nosotros hemos vivido, ¿a quién es el culpable finalmente? Esa es la revelación de la ira de Dios. No es la madre naturaleza. No es la madre naturaleza. Nosotros, en cuanto para seguir con eso que le estaba diciendo, nosotros tenemos la reserva más grande de petróleo, pero tenemos también las dos vírgenes más grandes del mundo y la virgen en el monte más grande, en el cerro más grande del mundo, la montaña. Así que nosotros no solamente tenemos la reserva más grande del mundo, somos el país más mariólatra también. Y que nosotros más bien deberíamos no decirle a Dios por qué pasa esto, sino por qué no nos destruye a nosotros con su ira. Pero el Señor, que es grande en misericordia por medio de Jesucristo, está salvándonos, está predicando su evangelio, está haciendo su evangelio en medio de nosotros. Pero esa es la explicación y es lo que está diciendo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Es decir, el hombre que es un impío y un injusto. Un hombre que no es devoto a Dios, que se rebela contra Dios. Eso es lo que Pablo le va a decir de manera general a los gentiles. Se rebelan contra Dios y ponen dioses. No reconocen a Dios. Le dice al judío más adelante, ustedes que tienen a la ley, ustedes violan la ley, teniendo incluso la circuncisión. Y va a decir en el capítulo 3, versículo 9, y hemos acusado tanto a gentiles como a judíos que todos están bajo pecado. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay justo. No hay ni siquiera uno. Sí. Y eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Nos dice el estado en que nosotros estamos. Y que la única esperanza a donde nosotros podemos huir es esa ciudad de salvación. Es ese Cristo que el Señor nos anuncia por medio del Evangelio. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y eso fue lo que sucedió. Lo que pasa. Dios reveló su verdad acerca de él y el hombre impío la rechaza. Y Dios revela a los judíos su ley y también con injusticia se revela contra ella. ¿Y qué significa? Que están bajo la ira de Dios. Y la única esperanza de salvación, ¿dónde se encuentra? En Cristo, que se anuncia en el Evangelio, porque Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, y Dios satisfizo su ira en la cruz. Cuando Él estuvo allí, pasó por nosotros por ese lugar. No hay poder humano que pueda librarnos de la ira de Dios y salvarnos de ella. Necesitábamos un Salvador y nos fue provisto desde el cielo. Amén. Jesucristo. Ya llevó la ira en lugar de nosotros. Así que, hermano, esta es la afirmación que hace el apóstol Pablo. Estas son las tres razones que él da, hermano. Y que, por ejemplo, como lo decía Martín Leño en su comentario, si estas no son razones por las que tú dices que no te avergüenza el Evangelio, posiblemente no te ha amanecido, no eres creyente, porque no hay razones más poderosas y espirituales que vengan del cielo como estas que el apóstol Pablo da acá. No nos avergoncemos del Evangelio, ¿no? Prediquemos el Evangelio. Hay un libro de Ogmandino que se llama el orador más grande del mundo, y este hombre durante todo el libro, siendo un tremendo orador, está escribiendo un mensaje que pudiera, después que él se muriera, pudiera impactar y ayudar a la humanidad. Tristemente,
termina el libro con un mensaje después que se muere de 7 puntos que pudieran quizá mejorar la vida de las personas en este mundo, pero que no iban a salvar absolutamente a nadie. Solamente hay un mensaje que puede salvar al mundo. Solamente hay un tesoro que el Señor nos ha dado y que no puede estar lejos de aquellas personas que lo necesitan. Y ese es el Evangelio de Cristo, que trae riquezas verdaderas. Amén. Y que todos lo necesitan. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros a predicarlo. Y si aquí hay alguna persona que no ha venido a Cristo, yo le digo, tú te encuentras bajo la ira de Dios. Tú te encuentras bajo la ira de Dios y no hay lugar en este mundo donde te puedas esconder de eso. Solamente hay un Salvador, solamente hay un sitio que es indicado por medio del Evangelio y es Cristo. Ve a Cristo, corre a Cristo y será salvo. Cree en Cristo y será salvo. Y a nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, no nos avergoncemos del Evangelio que hemos creído. No nos avergoncemos de quizás de no tener las riquezas o las posesiones que tienen otros en este mundo, porque nosotros tenemos algo más rico y de mayor valor que pueda tener cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Tenemos el tesoro que Dios nos ha dado desde el cielo. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador, el mejor mensaje, el mejor Salvador que podamos nosotros tener. Así que no nos avergoncemos, más bien deseemos querer verlo en cada predicación. En cada predicación, ver a nuestro Salvador, porque lo necesitamos. Necesitamos ese poder. Recordar que esa justicia, ¿de dónde viene? Recordar que gracias a Él no estamos bajo la ira de nuestro Dios. Oremos.